cumpliendo con lo que es la promesa que le hemos hecho a los amigos y amigas televidentes desde hace horas en las redes, que se han llenado y mucha gente saludando y manifestando que estaban esperando esta entrevista. Ya está con nosotros el amigo, el hermano, el compañero, el camarada, el luchador social, un hombre que viene de los barrios de la zona norte del Distrito Nacional, un hombre que viene desde abajo, pero que ha construido un inmenso éxito en el campo político por lo que es su práctica social. Me refiero nada más y nada menos que a Rafael Fiquito Vázquez, a quien les damos la bienvenida aquí en Contenido Semanal. Saludos, Fiquito. Buenas tardes, buenas noches, mis queridos amigos, compañero Tito, coordinador de este magnífico programa, Fernando, amigo de muchos años, de estos barrios también nuestro. Así es. Y a ese emergente que está en la tarde de hoy, pero con mucha experiencia también. Félix Tena. En los medios de comunicación, el amigo Félix Tena, y allá de Villa Duarte y su cruce. Simonico y todo eso lo que va baloncesto por allá arriba. Es un honor, un grato placer estar compartiendo con ustedes y esa audiencia que sábado tras sábado está firme y militantemente esperando este prestigioso programa. Estamos a sus órdenes, jóvenes. Fiquito, tú presides el movimiento electoral peñagomista. Háblanos del movimiento. Bueno, ese movimiento político con característica obviamente electoral y con un alto compromiso social y que reivindica y enalbola el pensamiento y la figura del doctor Peña Gómez, surgió a lo interno del PRD cuando nosotros éramos dirigentes de ese partido, incluso éramos el secretario nacional de organización con un conjunto de dirigentes a nivel nacional, de ex senadores, diputados, miembros y dirigentes de Frente de Masa, dirigentes provinciales, municipales, dirigentes del exterior, o sea, de las seccionales, también del exterior, constituimos ese movimiento. ¿Y por qué surge el mismo desde el punto de vista de la coyuntura política? Porque a lo interno del PRD se presentaron dos orientaciones políticas, dos directrices. Una que encabezaba el presidente de ese partido y otras que nosotros representábamos con un conjunto de compañeros. La primera línea que encabezaba el presidente del PRD era una alianza con Leonel Fernández y el PLD, y nosotros éramos partidarios de una alianza política electoral con el PRM y el presidente Luis Abinader, porque entendíamos que desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista doctrinario, la coyuntura electoral se presentaba para articular y recoger a la familia peñagomista. Y en ese tenor, el presidente de la República tenía también esa misma visión. Entonces nosotros entendíamos que por ese concepto doctrinario, lo correcto, lo lógico, lo dialéctico era que el PRD asumiera ese rol, y como tenía mayores raíces históricas que incluso que el propio PRM, obviamente el PRD iba a ser un gran también, un gran desempeño, porque iba a aportar la historia a esa alianza, y el presidente Luis Abinader iba a presentar el cambio político que demandaba la sociedad dominicana. Pero además, desde el punto de vista electoral, la coyuntura, y más que la coyuntura, los resultados, que son más elocuentes que la palabra, señalaban que el PRD no estaba en condiciones de llevar una candidatura propia a la presidencia de la República, que lo inteligente, que lo sensato, que lo correcto era hacer esa alianza doctrinaria e histórica, que a la vez iba a ser un beneficio electoral y político para el PRD. Si el PRD hubiese asumido esa alianza, el PRD tuviera hoy senadores, tuviera diputados, tuviera alcaldes, tuviera regidores, tuviera directores de distrito y tuviera
una participación en el tren administrativo del Poder Ejecutivo. Toda esa aureola de poder sustentado por la doctrina y el pensamiento de Peña Gómez, evidentemente fuera muy diferente a lo que pasó el día de elecciones, que el PRD sacó 0.5% en la boleta A, en la boleta presidencial. O sea, no pudo ser más errático, más desconectado de la realidad, la actitud sectaria, personalista y antihistórica del presidente del PRD, que renegó de los principios, renegó de la historia por intereses particulares y por un celo enfermizo con el presidente Luis Abinader. O sea, los hechos, reitero, que siempre van a ser más elocuentes que la palabra, nos dieron a nosotros la razón histórica. O sea, nosotros estamos altamente satisfechos de que hicimos el paso correcto, dimos el paso adecuado, reivindicamos el pensamiento de Peña Gómez y la realidad electoral, estábamos al lado de ellos. O sea que esas son las razones del origen del movimiento electoral Peña Gómezista, y en el proceso electoral tuvimos un excelente desempeño. O sea, logramos que muchos ahora diputados y algunos senadores del PRM, nosotros aportamos electoralmente a esos amigos y compañeros, fueron electos en ese proceso. Para O que sea tú sigas esa misma línea ahí, Fiquito, para que tú sigas ahí mismo. Tú lo vas a coger el hilo ahí. El país ha regresado nueva vez a lo que es el tripartidismo. Hay 3 partidos mayoritarios y el Partido Reformista y el PRD han pasado ahora a lo que es la categoría de partidos minoritarios. Una gran vergüenza realmente, que debió haber renunciado Miguel Vargas del PRD y entregarse a otra persona, porque en cualquier país del mundo, una persona que lleva un partido tan grande como lo fue el partido de Peña Gómez, el PRD, a una votación tan insignificante, oye, me debía de tirarse del puente Duarte sin paracaídas. Entonces, qué pena que pase a partido minoritario en la mano de ese señor. Ahí te interrumpí por eso ahí. Continúa. No, ese aporte que tú haces es muy significativo y eso se previó. O sea, bueno, Tito es de las figuras fundamentales del movimiento. O sea, nosotros tenemos una estructura a nivel regional, provincial y municipal, y tenemos 5 grandes regiones: la del Cibao, la del Sur, la del Este y el Gran Santo Domingo. Y Tito es precisamente el presidente de esa región del distrito y la provincia de Santo Domingo. Entonces, nosotros fuimos previsorios. O sea, nosotros tuvimos la visión, tuvimos el olfato de que eso era lo correcto. Pero reitero, no solamente por el tema electoral, sino por el tema programático. O sea, ¿qué dicen la gente del PRM? La ideología de ellos es el peñagomismo. ¿Cuál es la de nosotros? El peñagomismo. O sea, lo que nos mueve a nosotros históricamente es la figura de Peña Gómez, también nos mueve a ellos. O sea, que teníamos elementos morales, elementos éticos, elementos de principio y elementos programáticos para hacer esa alianza, pero además la inteligencia emocional y la inteligencia política, el olfato político, se indicaba que eso era lo correcto. O sea, no es lo mismo un PRD reivindicado históricamente, con participación de poder, que un PRD con un 0.5% y bajando. No, y bajando. Los resultados te dieron la razón, porque claro, están ahí. No, y bajando. ¿Por qué? Porque esa persona sigue insistiendo en contra de la dialéctica y en contra de la historia. O sea, yo no le veo perspectiva, o sea, yo no le veo oportunidad, yo no le veo futuro, ni inmediato al PRD, al frente de esa organización, de un estilo de dirección, de un método de trabajo sumamente unilateral, sumamente personalista y que reniega del centralismo democrático, que reniega del aspecto institucional, que los organismos son figuras decorativas. Entonces, no es posible que un partido que va en un descenso meteórico, sin una rectificación política,
sin una revisión, como dice Tito, de la autocrítica, pero no una autocrítica por el hecho de que sea un método, sino por una autocrítica personal, de que usted en cualquier sociedad, en cualquier dirigente que respete la historia y que respete la trayectoria de un partido como fue el PRD, lo correcto era que el 24 después de las elecciones, última de mayo, haber renunciado inmediatamente ahí, con el último boletín de la Junta, ponerlo ahí al lado, como un mandatario, y decir: yo renuncio en este momento al presidente del PRD y abro un proceso abierto, democrático, y que la base de ese partido, lo que quede, hicieran ese proceso. ¿Qué va? Se mantiene ahí, se mantiene a rajatabla, o sea, sigue siendo, y tiene la triste misión de haber sido el sepulturero del PRD. O sea, ser el sepulturero del partido más grande que da la República Dominicana. Eso, señores, mire, eso es como decía el doctor Balaguer, eso es meter los pies en el mismo zapato. Fiquito, ¿qué hay de cierto que mientras ustedes propugnaban por una alianza con el Partido Revolucionario Moderno, Miguel Vargas quería que la alianza fuera con Leonel Fernández? Sí, no, esa fue la razón medular. La principal razón de varias que teníamos de contradicciones fue precisamente esa. Porque el sector nuestro pregonaba, predicaba y defendía que lo correcto era la alianza con Luis Abinader. Incluso el presidente dio paso concreto en esa dirección. Lo que pasa es que lamentablemente el presidente del PRD no entiende los procesos, no maneja la dialéctica, no maneja las contradicciones, no separa lo personal de lo político, no separa los principios colectivos de los intereses particulares, porque hay políticos que tienen la tesis de que sálvese quien pueda, que la salvación es individual. Yo no creo en eso. Yo creo que la salvación es colectiva. Si usted tiene un conglomerado, si usted tiene un equipo, un partido, un político o una corriente, lo correcto es que institucionalmente, que mayoritariamente, que democráticamente se tomen las decisiones. Entonces, él persistía tercamente y miopemente, muy miopemente, con esa línea política, que los resultados, reitero, fueron el juez final. Porque, como hemos dicho, las encuestas tienen un alto nivel de cientito social y tienen una buena valoración, pero jamás una encuesta va a ser más útil y más determinante que el último boletín de la Junta Central Electoral. Los resultados. Entonces, precisamente, los resultados nos dicen a nosotros que el movimiento electoral Peña-Gomita era que estaba correcto históricamente. Perfecto. Y que la visión táctica, electoral, doctrinaria, ética y moral de nosotros, la que nosotros enarbolamos, era la correcta. Porque es bueno que se sepa que nosotros tuvimos más de 3 años en un contacto permanente con el presidente Luis Abinader. Porque desde el principio del gobierno del 2020-2024, Miguel Vargas tenía un amorío con Leonel Fernández. Y nosotros estábamos contrarios a eso. Entonces, mientras Miguel se reunía, él con comisiones del PLD y de la Fuerza del Pueblo, bueno, una comisión de nosotros, se reunía con el presidente Luis Abinader. Nos reuníamos con Hipólito Mejía, porque Miguel manejaba todos sus millones, nosotros manejábamos ideas, Miguel manejaba los cuartos de la Junta, nosotros no manejábamos dinero de la Junta, ni siquiera la organización, que todo el mundo sabe que es la estructura medular de un partido político, no tenía asignación, o sea, manejaba el dinero como él le entendía. Entonces, como él tenía todos esos recursos, bueno, nosotros entonces teníamos una línea de acercamiento también, pero nosotros nunca pedimos condiciones al gobierno, ni le pedimos condiciones al presidente Luis Abinader como presidente de la República. Era un asunto de un acuerdo político. Y por eso nosotros ni nos comimos una menta del gobierno de 2020-2024. No echamos un galón de gasolina en los vehículos de nosotros de 2020-2024, porque nosotros no hicimos nada por ese gobierno en ese periodo. Ahora, en este gobierno, nosotros sí hicimos, nosotros sí aportamos. Y por eso decíamos al presidente, nosotros queremos es un acuerdo político. Nosotros no queremos beneficio. Hubo mucha gente
que tiene otra visión, que tiene otro estilo que nosotros respetamos, no criticamos, lo respetamos, pero nosotros tenemos otra forma de hacer política. Nosotros no arrimamos el hombro, no queremos sombra de ahí, porque nosotros no iremos a donde nosotros metemos no solamente el hombro, metemos el cuerpo completo y nos metemos moralmente, éticamente y a todos niveles. Ahí sí nosotros entendemos que debemos tener una participación. O sea, nosotros hicimos esos contactos con el presidente al año y pico de gobierno y cero beneficio, porque nosotros no aportamos nada en ese periodo. Bueno, Fiquito. Sí, perdón, Sena, sí, establecimos acuerdo político y lo hicimos con el presidente de la República. De manera que nosotros, en ese tenor, como fuimos visionarios desde el punto de vista táctico electoral, enarbolamos la ética y los principios en esa misma dirección en cuanto a la relación Movimiento de Peñagomita, PRM, gobierno. No nos beneficiamos de ningún tipo de acción porque nosotros no hacemos política por un beneficio. Nosotros tenemos política de compromiso. Ahora sí tenemos compromiso en este 24-28. Dígame, Tena. Bueno, por lo visto, lo que usted dice, ¿no? Y lo que todos hemos podido apreciar, Miguel Vargas Maldonado se ha alejado totalmente de los principios del PRM y no enarbola lo que son lo que es el PRD en su esencia. Y aparentemente tiene un partido secuestrado. Entonces, ¿usted considera que él ha alejado totalmente lo que son las bases de ese partido, que ya no consiste el interés que tenían en otros tiempos cuando estaba ese líder de masa, el doctor José Francisco Peña Gómez? Bueno, lo primero es que nosotros no estamos en ese partido ya. O sea, ya nosotros estamos separados orgánica y políticamente hace más de 3 años que nos fuimos de ahí. En segundo lugar, lamentablemente, yo lo digo con todo el dolor, porque a ese partido que yo le agradezco, a ese partido es que yo desarrollé mi vida política, y yo y miles de dominicanos, incluyendo mínimamente el 90% del PRM. Sí. O sea, ahí no hay base ya. O sea, lamentablemente ahí no hay base, ni hay dirección intermedia, ahí no hay nada. Ahí hay 2 o 3 gente que lamentablemente pululan ahí. La mayoría de la gente se fue de ahí porque, acuérdense que él, Miguel Vargas, a título casi personal, con el director de finanzas de este partido, manejaban 22 millones de pesos mensual. Pero ahorita yo ya fuera de cámara, al amigo Tito, con ustedes, que hacía una revisión de la distribución que dio la Junta ahora, esta semana. Y el PRD manejaba en esa ocasión 18, 22 millones, ahora está manejando 1.200.000 pesos. Imagínense ustedes cuál ha sido el descenso de esa situación. Y más que el dinero, el apoyo popular. Porque el dinero pasa, pero los principios se mantienen. La historia se mantiene. Por eso Peña Gómez, que va a cumplir ahora en marzo, yo creo que si 88 años. Si hay tiempo, vamos a tocar ese tema, me parece. Se mantiene como, y Peña murió en el 98. Y parece que fue ayer. O sea, la gente lo recuerda como que fue ayer. ¿Y por qué lo recuerda? Y Peña Gómez tenía dinero. Peña Gómez tenía dinero, tenía principios, tenía ideales. O sea, cuando yo hago la referencia del dinero, es porque lamentablemente la motivación de Miguel Vargas a hacer política es precisamente por el dinero. Entonces yo no sé ahora cómo él se va a mover, porque ahora que está manejando esa ínfima cantidad para él, obviamente, porque manejaba 22 y 18 millones. ¿Por qué? Porque el pueblo le dio la espalda, porque él sepultó el principio, y por eso es el gran sepulturero de esa organización, es él. Tiene nombre y apellido, no se lo puede quitar eso, Ese es su gran mérito histórico, haber sepultado al PRD. Chiquito, vamos a pasar a los amigos y amigas televidentes un recuento de diferentes momentos del más grande líder de masa que ha parido la República Dominicana y uno de los más grandes oradores que ha tenido el continente latinoamericano y cuidado si el mundo, el doctor Peña Gómez. Tú tuviste un papel extraordinario, estuviste al lado del doctor Peña Gómez en los momentos más difíciles, defendiéndolo de que lo asesinaran, tú en el equipo de seguridad, defendiéndolo, visitando con él el exterior, andando aquí los 4 puntos cardinales, ejerciendo el trabajo de la política, y fuiste uno de sus alumnos
más destacados. Vamos a pasar con el audio, Rafael, un conjunto de fotografías donde en algunos momentos está Fiquito con el doctor Peña Gómez y otros tantos de la vida del doctor José Francisco Peña Gómez a propósito de lo que es el 88 aniversario de su nacimiento. Así que, Rafucho, mande eso, por favor, vamos, para que se edifique el pueblo dominicano y vea la grandeza de ese hombre, que lo recordaremos por siempre. Dale para allá. Para hablar de ti hay que sentir amor, abrazarse a tus ideas, hay que pedir perdón, perdón. Para hablar de ti se necesita penetrar en tu interior, vivir como viviste tú, amando al pueblo con todo tu corazón. Para hablar de ti debemos caminar con la frente bien en alto, hay que ponerse en tu lugar. Para hablar de ti hay que decir perdón y con amor luchar por nuestra libertad, como soñaste tú. Hombre de ébano, eterno como el diamante, inmenso como el universo que nos rige, símbolo puro de la entrega y el valor. Hombre del pueblo, no basta con llorarte, hay que seguir tu huella firme sin desfallecer. Eres la llama ardiente del futuro, abriste para todos un nuevo mundo, como dijiste siempre. Primero la gente, primero la gente. Yo amo a mi pueblo, a mi país. Ver la grandeza de José Francisco Peña Gómez le crea a uno de una u otra manera algún nivel de, no sé, le llega al corazón Nostalgia. y toca los sentimientos. Yo me imagino tú que caminaste tan cerca con el doctor Peña Gómez, que todavía la última actividad en la que él participó ahí en San Cristóbal, tú ibas al lado de él en el jeep ahí cuidando. En Baní. Baní. Tú ibas ahí cuidándolo. Y que en otros tantos momentos allá, cuando él iba al hospital en los Estados Unidos, tú también caminabas al lado de él. Pero que también caminaste al lado de Peña Gómez, aquel Peña Gómez robusto como un toro, así, corriendo en las calles con decenas de niños, que después tenían que recogerlo y buscar a ver dónde era que vivía, porque caminaban kilómetros con Peña Gómez y se perdían de tanto amor que irradiaba hasta en los niños, en la juventud, en las mujeres, en los hombres, en los ancianos. Qué hombre más grande. ¿Cómo tú interpretas ahora este 88 aniversario de su nacimiento? Con esa foto que tú acabas de ver ahí. No, es obvio que ese recuento histórico que tú has hecho y esa con fotografía, perdón, y esas imágenes, evidentemente que le llegan a uno en lo más profundo de su corazón. Y tú decías que Peña Gómez era uno de los oradores más grandes tal vez de América Latina. Yo te diría a ti que es del mundo. Porque acuérdate que Peña, perdón, fue vicepresidente a nivel mundial de la Internacional Socialista. Y cuando veían esos grandes líderes, Willy Brandt, François Mitterrand,
Felipe González, Carlos Andrés Pérez. Peña Gómez, cuando iba a esos grandes cónclaves internacionales, Peña Gómez le daban un trato de primer ministro, o sea, le daban un trato de jefe de Estado. ¿Y por qué? Por sus ideas, pero sobre todo por su oratoria. Era un orador extraordinario. De manera que estamos hablando de un hombre que fue el más grande líder de masa de América Latina. O sea, nosotros los dominicanos, primero, y segundo, los que fuimos PRDistas y los que somos peñagomitas, no importa la bandera que nos estemos en el día de hoy, debemos estar orgullosos de ese gran hombre que fue José Francisco Peña Gómez. Por eso nosotros, como Movimiento Electoral Peñagomita, el próximo 6 de marzo, que como tú bien señalabas, hubiésemos cumplido con el 88 aniversario, vamos a hacer una actividad, como siempre lo hacemos, tanto en marzo como en mayo. Nosotros hacemos una actividad conmemorativa, en otro caso de reconocimiento a esa trayectoria de José Francisco ¿Dónde va a Peña ser la Gómez. actividad que tienen el 6 de marzo, el Movimiento Electoral Peñagomista? Lo vamos a hacer ahí en ese icónico lugar del puente a la 17. O sea, hay una plazoleta que es bueno aprovechar la ocasión para reconocerle a la alcaldesa Carolina Mejía, que reivindicó ese lugar, que había sido abandonado y que servía casi de potrero. Ahí ella lo ha enaltecido y lo ha colocado a la altura de ese lugar, que fue uno de los sitios más emblemáticos de la vida democrática de este país. No solamente de las reivindicaciones proselitistas del PRD, sino de la lucha democrática de la República Dominicana. O sea, ese escenario fue testigo de grandes manifestaciones, de grandes figuras democráticas a nivel mundial que pusieron sus pies y su voz ahí. Entonces, la alcaldía del distrito ha logrado eso, lo ha reivindicado moral, ética e históricamente, y nosotros el próximo marzo 6, a las 10 de la mañana, estaremos ahí llevando un tributo más a la figura, al pensamiento de José Francisco Peña Gómez, porque hombres como Peña Gómez jamás pueden morir. Pueden desaparecer físicamente, pero su trayectoria, su historia, su mística y su ejemplo, nosotros tenemos que reivindicarlo. O sea, no hay razón alguna de que este movimiento no siga siendo una de la vanguardia política y moral y ética de enarbolar, de defender y de dar a conocer el pensamiento, la figura y la obra de José Francisco Peña Gómez. De manera que aprovechamos este magnífico medio para invitar al pueblo dominicano, a todos los peñagomistas, no importa dónde se encuentren, para que nos acompañen el próximo sábado 6 de marzo a las 10 de la mañana a la plazoleta José Francisco Peña Gómez en el histórico e ícono Puente de la 17. Bien, Fiquito, caramba, Tito, es que uno se queda pensando en ese líder de masa, lo más grande que ha dado la República Dominicana y Latinoamérica también. Fiquito, ¿cómo evalúas tú la gestión del presidente Luis Abinader? Bueno, lo primero que tenemos que iniciar es que el presidente en su primer periodo, porque este periodo tiene 6 meses, fue en medio de una pandemia que tenía el mundo paralizado. Mucha gente dice que el PRM y los que somos aliados del PRM hablamos de pasado, porque el pasado es un parámetro. Y obviamente que el presidente asumió el papel presidencial en esa coyuntura. Obviamente, y yo soy lo que trato de ser lo más coherente, lo más objetivo en mi análisis, el gobierno de Danilo Medina manejó en inicio bien el tema de la pandemia y dieron los pasos correctos, y el presidente continuó con una política de Estado correcta que ve en ese momento y la asumió. Y los resultados no pueden ser mejores. Incluso el país es un referente en eso. Después viene una guerra que todavía existe, la guerra de Ucrania y Rusia, donde todo el mundo sabe que el 80% de los granos que se producen en el mundo se producen ahí, entre Rusia y Ucrania. Y obviamente la producción prácticamente se paró. El tema del transporte de esos alimentos también subieron de costo. O sea, que tuvieron situaciones coyunturales que afectaban. Sin embargo,
el crecimiento económico de la República Dominicana sigue siendo uno de los 3 mejores en América Latina. O sea, un referente en lo que es el tema de salud y lo que es el tema de economía. Y por eso, en todos los rankings regionales de América Latina, el presidente siempre está del 1 al 5, ahora quedó en el 3, detrás del presidente de El Salvador y de la presidenta de México. O sea, lo que indica que es un reconocimiento. Y uno de los aportes más grandes del presidente ha sido precisamente la lucha contra la corrupción. La corrupción, lamentablemente, es un tema prácticamente está en el ADN del ser humano. Yo siempre pongo como ejemplo a Jesús de Nazaret, la figura más grande de la historia, que después de 2000 años, ahora que hay Jesucristo en este mundo, fue traicionado por 12 gente. O sea, de 12 hubo un traidor, o sea, hubo un corrupto. A Jesucristo, que era hombre y es Dios, lo traicionaron con Timaquia Luis Abinader. O sea, mucha gente le ha metido la pata, él lo ha partido, él lo ha cancelado. Bueno, el presidente no es justicia, el presidente no es ministerio público. El presidente es presidente del Poder Ejecutivo. Aquí hay separación de poder, entonces quienes tienen que actuar es la justicia. Y cualquier ciudadano que se sienta también ofendido tiene derecho a asumir una iniciativa en el Ministerio Público. O sea, el presidente, el gran aporte que le ha hecho a la República Dominicana es la lucha férrea en contra de la corrupción. Está creando mecanismos, está creando política, está creando referentes en ese sentido para ese mal que es emblemático de la sociedad dominicana y del ser humano. El presidente lo está enfrentando. Yo creo que eso es importante. El propio presidente fue capaz de salirse de la lucha política cuando dijo la reelección no va, yo soy un hombre responsable. O sea, está dando pasos institucionales para fortalecer las instituciones democráticas de la República Dominicana. Bueno, pues excelente. Hemos tenido este dirigente histórico del movimiento electoral peñagomista, Viquito Vázquez. Viquito, ya para finalizar en 30 segundos, un mensaje a la familia del movimiento electoral peñagomista. Bueno, aprovechar. 30 segundos. Primero dar las gracias a ustedes por esta oportunidad y aprovechar este medio para decir a los compañeros y a las compañeras de este movimiento electoral peñagomista que tengamos fe, que tengamos fuerza, que nosotros hicimos un trabajo político con el presidente de la República. El presidente es un hombre de palabra, es un hombre serio, lo debe demostrar porque le ha cumplido primero a su partido, le ha cumplido a su partido, le ha cumplido aliados y nosotros hicimos un trabajo, nosotros hicimos un acuerdo político, creemos en el presidente, pero primero creemos en Dios. Creemos en Dios, Dios el gran justiciero, Dios el gran juez, el gran juez y los hechos están ahí. Nosotros no participamos, como decíamos, en el gobierno pasado porque no hicimos nada, hicimos paete. Nosotros no pusimos condiciones materiales, sino condiciones políticas de compromiso y creemos fielmente en el presidente. Dimos el paso correcto, históricamente estamos bien y Dios está con nosotros y el presidente es un hombre serio. Importantísimo el conversatorio con el licenciado Rafael Vázquez Fiquito, presidente del movimiento electoral peñagomista. Pero ustedes saben que en televisión el tiempo es el que manda y no hay tiempo para más. Pero antes de irse, quédese con nosotros. No le cambie.